información. Hoy, 14 de abril del 2021, vamos a iniciar con clase de ética para grado 10º. La temática es la problemática económica en la familia. Entonces ustedes ahí pueden ver una imagen que contextualiza los gastos económicos dentro de una familia. Y vamos a hablar de este tema en especial en esta época de pandemia. En la guía, yo a ustedes también les coloqué esta misma noticia, es tomada del periódico virtual semana.com, en la revista, perdón, en donde tenemos la contextualización del drama del hambre en medio de la pandemia. Ese drama del hambre, pues no solamente lo sufren las personas de bajos recursos o las familias de muy bajos recursos, sino familias que tenían una economía estable, también tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, por crisis profundas durante las primeras semanas y meses del confinamiento, en donde ustedes saben que no solamente era peligroso, sino prohibido salir a hacer cualquier tipo de actividad, y muchísimas personas en nuestro país dependen del trabajo diario. Por mi parte, nunca había reflexionado al respecto de que hay tantas, pero tantas personas en Colombia que dependen únicamente del ingreso que produzcan en el día. Y así, pues, sostienen a toda su familia. Entonces, en esta noticia nos hablan un poco de esas crisis profundas que tuvieron que afrontar ciertas familias, que si lo ponemos en un contexto más general, pues vemos que son muchísimas familias en nuestro país que tuvieron que pasar por esto, y las que de pronto tenían otra forma de sobrellevar la crisis porque tenían todavía un ingreso económico, de todas maneras tuvieron un golpe importante en lo que fue la economía. Bueno, entonces dice la noticia: en Colombia, cerca del 60% de la población trabaja en la informalidad, lo que hace que miles de colombianos no tengan ingresos fijos para sobrellevar la cuarentena, con la que se pretende hacer frente al COVID-19. Entonces, aquí ya nos indican un contexto y tenemos una imagen muy diciente, y es una olla vacía. ¿Sí? Tenemos que leer la imagen también como una necesidad de alimento para personas de recursos bajos. Entonces, como les conté, esta noticia o esta crónica fue sacada de semana.com. Aquí seguimos con la lectura. No nos mata el coronavirus, pero nos mata el hambre, grita una mujer chocoana en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Esa frase se repite en los barrios más vulnerables del país. Millones de colombianos se niegan a sobrellevar un aislamiento obligatorio, mientras en sus casas sus hijos y abuelos les piden algo para comer. ¿Listo? Por favor, Danitza, ¿puedes ayudarnos con esta parte de la lectura? En el sur de Bogotá, Diana Lombana, un viernes a las 2 de la tarde, lava la ropa de sus hijos de 2 y 4 años. De repente, el mayorcito la sorprende alándole su camisa para decirle que quiere almuerzo, a lo que ella le responde: almuercito no hay, toca esperar a ver si puede ir a buscar en el reciclaje algo para darle de comer. Con lágrimas en los ojos, admite que ese es el momento más duro que vive a diario durante esta cuarentena. Tengo que, ese, Temo que ese es el momento más duro que vive a diario durante esta cuarentena. Tengo que decirle a sus hijos que no hay comida y saber que no puede salir a buscar algo de dinero para comprarles alimento porque estaría violando un decreto nacional, y además porque en lugar de llevarles algo de comer podría llevar el virus a su casa.
Bien, muchas gracias. Continuamos entonces con la lectura. Por aquí, ¿quién más está? Juan David Rodríguez. Continuamos con la lectura, por favor. Su familia es numerosa, vive con 12 personas, entre ellas su mamá, que también ayuda con los gastos, pero desde que llegó el COVID-19 a Colombia se ha sentido maniatada. Estamos todos mal, estamos con un agua de panela y arepas, que era lo único que teníamos para el día de hoy, pero mañana no sabemos qué comer porque no tenemos nada, dijo Lidia Varela de A Semana Noticias. En nuestro país se ha destinado millones de recursos para ayudar a los más desfavorecidos durante la crisis sanitaria y económica, pero el esfuerzo de los gobiernos parece ser insuficiente porque el dinero no alcanza. Programas como el ingreso solidario han presentado irregularidades y no se ha podido beneficiar en su totalidad a los 3 millones de colombianos que esperaban una ayuda de 160.000 pesos. Ok, muchas gracias, David. Entonces, hasta aquí vamos viendo una realidad pues, demasiado difícil, familias numerosas, familias de bajos recursos, que no solamente dejaron de trabajar, sino que tenían todo el miedo de ser sancionados por salir a trabajar o de llevar el virus a sus casas y complicar aún más la situación, con niños muy pequeños aguantando hambre y entonces ponemos en contexto estas realidades que ojalá a ninguno de ustedes le haya tocado así, pero que hay muchas personas que sí tuvieron que afrontarlas y que aún hoy, como no se ha acabado del todo, al contrario, estamos como reviviendo muchos aspectos de la cuarentena y el virus está tomando nuevamente un rumbo de su vida, el tercer pico que llaman. Entonces tenemos esta crisis es muy posible que vuelva a aparecer y se vuelva a acrecentar y vuelvan a haber muchísimos dramas como este que estamos viendo en esta noticia. Listo. Solo en Bogotá se estima que más de 500.000 familias necesitan ayuda económica para sobrellevar el aislamiento obligatorio, pero las ayudas no han llegado a todos, como en el caso de Lidia. Cuarentenas respetando, pero ¿qué hace uno con los hijos muriendo de hambre? Tiene que salir uno a las malas, dice. Entonces, las personas que viven de ese trabajo, principalmente los vendedores ambulantes, bueno, en fin, los que tienen que salir todos los días a las calles para conseguir el sustento, pues se veían obligados a violar cualquier norma de cuarentena porque de lo contrario, pues no iban a comer en sus casas. Bueno, por aquí. Vamos con Diego Salcedo. Por favor, continuamos con la lectura. José Ángel Sánchez es un hombre de 85 años que trabaja en la informalidad. Vive solo y para poder alimentarse tiene que elaborar. Yo trabajo en la construcción o como cotero en Corabastos, pero desde que llegó esa enfermedad no he podido comer. Comenta en referencia al COVID-19. Él vive de la caridad de sus vecinos, pero después de 26 días de cuarentena la situación cambia. Al Señor no se le ha podido brindar comidas por lo mismo, porque no tenemos cómo sustentarnos casi nosotros, manifiesta Daniel Ramírez, quien responde por 5 miembros en su familia, entre ellos y una bebé que requiere pañales y 5 mascotas. Bueno, entonces a esto se incrementa que los adultos mayores son especialmente vulnerables ante el virus
y que muchos de ellos, como el caso de José Ángel, que lo entrevistaron aquí, ya tiene 85 años, seguía trabajando aún con esa edad tan avanzada, ya no podía hacerlo, vivía solo y dependía de la caridad de sus vecinos. Pero llegó el momento en que ya ni siquiera los vecinos podían brindarle una ayuda porque pues se acababa el alimento para todo el mundo. Bien, entonces hasta ahí llega la lectura de la noticia. La idea es contextualizarnos en cómo ocurren ciertos cambios en la economía familiar. Quise tomar como ejemplo uno de los cambios más drásticos, que fue el hecho de empezar una cuarentena de la noche a la mañana de forma obligatoria y que muchas personas se vieran totalmente de brazos cruzados para conseguir el sustento, para conseguir el alimento en su familia. Entonces vamos a hacer este trabajo de reflexión, vamos a detener la grabación para que puedan ustedes entonces participar.